Dios les bendiga, buenos días, hermanos. Y a toda la visita que esté con nosotros hoy, a todos los que podamos, por favor, le pedimos que puedan ponerse de pie para la lectura. Se encuentra en Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta la muerte, hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bien pudiera mi trabajo ser sencillo hoy y simplemente contemplar esa lectura y contemplar lo que ahí está dicho y adorar al Señor en respuesta por lo que acabamos de leer. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos de la travesía. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios tengo el privilegio de fungir como pastor en esta hermosa congregación, Iglesia La Travesía. Nosotros en esta temporada nos encontramos explorando la carta de un hombre que estuvo preso en el primer siglo en una cárcel romana. Su nombre es el apóstol Pablo y desde allí le escribe a una iglesia muy amada, la iglesia en Filipos. Y nosotros estamos abriendo y explorando esta correspondencia que ha venido a ser parte de la palabra de Dios, de la Biblia que utilizamos tú y yo hoy. En la carta a los Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, nosotros encontramos hoy uno de los poemas más hermosos que está escrito en toda la Biblia. Es la parte central de esta carta. Hemos llegado al corazón de esta carta. Todas las demás partes de esta carta están influenciadas por el poema que nosotros acabamos de leer. Es la parte central del apóstol Pablo, donde expresa el centro de lo que es el centro del evangelio, del cual se deja el cual la iglesia mira para que toda su vida sea afectada por él. Estamos frente a una de las partes de la Biblia más estudiada en la historia. Cada palabra de este pasaje que usted acaba de leer ha sido estudiada, escudriñada y debatida por los grandes académicos a través de toda la historia. Así de importante es el pasaje que está frente a nosotros. Cada línea de esta composición ha sido cuidadosamente desmenuzada y analizada. ¿Y por qué es tan especial, hermanos de la travesía, el relato que está frente a nosotros? En los últimos 7 versos se nos resume el más hermoso misterio revelado en toda la creación. Escucha bien: la humillación y la exaltación del eterno Hijo de Dios. Muchos han sugerido que el poema frente a nosotros se trata de un antiguo himno, una antigua canción que cantaban los cristianos en el primer siglo, que se cantaba en las iglesias previo a que Pablo lo incluyera en esta carta. Y aunque bien pudiera esto ser una posibilidad, de algo sí podemos estar tú y yo seguros. La historia revelada en estos 7 versos ha sido la inspiración de miles y miles de canciones e himnos que han cantado los cristianos a través de toda la historia. Si miras la letra que cantamos hoy, guarda cierta similitud con la letra de este poema. Estos 7 versos han sido un instrumento para transformar el corazón y la vida de millares de cristianos a través
de toda la historia. Hermano de la travesía, ese es el poder que se esconde detrás de este poema. Haya pues, nos dice Pablo, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual al que existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el himno que tenemos frente a nosotros en esta mañana. Mi trabajo es muy sencillo, hermanos de la travesía, en esta mañana. Es acercarme junto con ustedes a contemplar la belleza de la obra de Cristo Jesús, resumida en estos 7 versos. Qué deleite para los cristianos poder mirar lo que Cristo hizo por nosotros. El poema comienza desde arriba y se mueve hacia abajo. Dice el texto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza arriba, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Le dice Pablo a los filipenses que haya en nosotros esta actitud, este sentimiento, esta idea que hubo que hubo en el corazón y en la mente de Cristo Jesús. Y lo primero que nos presenta es la realidad de que Jesús, desde el principio, hermanos de la travesía, antes de su llegada a esta tierra, ya existía en forma de Dios. Y es algo que los cristianos hemos creído desde el primer siglo. No es algo que surgió después, sino que desde el primer siglo hemos creído que Él es eterno y en un principio existía en forma de Dios. Pasajes como este nos dejan claro lo que han creído aquellos que han ido antes que nosotros. El hombre que nace en el pesebre en Belén, el hombre que camina en tierra de Palestina haciendo milagros, sanando y predicando el evangelio, ya existía desde un principio, desde la eternidad, junto con el Padre, existía en forma de Dios. Y cuando dice en forma de Dios, no se refiere aquí a que se parecía a Dios, tenía alguna forma parecida a Dios, sino que Jesús, al ser en forma de Dios, está apuntando a su identidad como Dios. ¿Cómo lo sabemos? Existía en forma de Dios, y aunque existía en forma de Dios, sabemos que era Dios. ¿Sabes por qué? Porque no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Quiere decir que Él podía aferrarse a su poder divino, pero aunque lo tenía, aunque Él era Dios y esa era su identidad, Él no consideró eso como algo a que aferrarse, pudiendo haberlo hecho. Porque Él podía aferrarse a sus poderes, hermanos de la travesía, y sus cualidades divinas. Pero la belleza de este poema comienza a revelarnos y consiste en que, siendo Él el más alto y sublime, el autor de todas las cosas, el responsable de toda la creación, quien sustenta todas las cosas, Cristo Jesús tiene una cualidad que nadie esperaría que Él tuviera. Siendo el más grande, también es el más humilde. Y es algo que se nos hace difícil entender, porque no mezclamos la grandeza con la humildad. Se nos hace difícil, ¿verdad? Mezclamos la grandeza muchas veces con la arrogancia. Y el más grande nos muestra este poema y nos sorprende y nos deja ver que es el más humilde. Porque con el fin de salvarnos, de salvarte a ti y a mí de tus pecados, no abraza sus poderes de Dios, sino que, mira lo que hace, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. En el idioma original dice que se vacía a sí mismo. Es como si se vaciara un globo de alguna forma. Y aunque algunos han sugerido
que de manera real Jesús perdió sus poderes divinos, eso no es lo que nos está diciendo el autor aquí. No es lo que sucede con Jesús. Cómo Jesús se vació a sí mismo, cómo se despojó a sí mismo. En un mundo greco-romano, un siervo, un esclavo, que es la palabra que utiliza aquí para describirnos el acto de vaciarse a sí mismo, es alguien a quien se despojaba de sus derechos humanos. No dejaba de ser un humano, pero se le despojaba de todos esos privilegios y derechos humanos. Y nos dice el poema que de esa manera, de esa misma forma, Jesús escoge tomar la forma de un siervo. Escoge ser despojado de sus derechos divinos de manera voluntaria. Y ahí comienza, hermano, la travesía, la trayectoria del descenso de nuestro Dios y Salvador. Jesús se despoja de sus privilegios divinos. El Hijo de Dios ahora se convierte en un humano y nace en un pesebre como un bebé o un bebé, quitándose todos sus poderes, renunciando voluntariamente a ellos. Se vuelve por primera vez en la historia un Dios humano. Quien existía como Dios, ahora es un Dios y es humano a la misma vez. Que no pierde sus poderes, pero decide voluntariamente no aferrarse a sus privilegios. El poema comienza a mostrarnos la primera parte de una trayectoria de descenso que comienza en el lugar más alto y dice, aunque existía en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, se negó a sus propios poderes, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por eso nosotros cada domingo en la mañana venimos a adorarle. Dice el poema que la trayectoria, hermanos, de la travesía no culmina su trayectoria en descenso, aunque ya descendió muchísimo de pasar de ser Dios a convertirse en un Dios hombre con todas las limitaciones humanas. Nos dice el poema, no se acaba ahí la trayectoria. No se acaba ahí la travesía. Aún falta camino por recorrer. Y hallándose en forma de hombre, se humilló aún más. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya estando lejos de sus privilegios de Dios, Jesús como un hombre se humilla, nos dice el poema, aún más. El Dios inmortal, luego de volverse un hombre mortal, camina hacia la muerte, a humillarse aún más. Y si tú y yo hubiéramos vivido en el primer siglo bajo el imperio romano, hermanos, de la travesía, tú y yo entenderíamos mejor esta última expresión del poema. Porque el punto final de este viaje de descenso de Jesús es la muerte de cruz. En el primer siglo la cruz se utilizaba para ejecutar a los criminales más despreciados de la sociedad. La cruz era el proceso de ejecución más cruel en el imperio romano. No había peor muerte ni muerte más humillante que esta en el primer siglo. El proceso estaba lleno de humillación de principio a fin y de castigo físico aún antes de cargar el madero sobre sus hombros. Previo a cargar el madero, a quienes eran condenados primero eran azotados y humillados públicamente. Eran luego dejados colgados frente a todo el pueblo para que sirviera de ejemplo y no se rebelaran otras personas. Allí morían los condenados frente a todo el mundo colgados de un madero. Una muerte lenta, una muerte llena de dolor, ya sea por deshidratación, por pérdida excesiva de sangre, por sofocación y en ocasiones porque las fieras venían y atacaban a los que estaban colgando y allí morían despedazados frente a todo el pueblo. Si tú y yo viviéramos en el primer siglo, tú y yo entenderíamos mejor esta última parte del poema o del viaje de descenso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no existe en toda la creación un lugar más bajo y humillante que morir en una cruz romana. Y es esa la muerte que escoge nuestro Salvador.
Por eso muchos judíos en el primer siglo se resistían a la idea de recibir el evangelio. No han podido muchos hoy manejar la idea de ver a Dios colgando en una cruz. Maldito el que es colgado en un madero. Por eso gran cantidad de apologistas y defensores del evangelio en el primer siglo tenían que explicarle la fe cristiana a muchas personas porque no hacía sentido ver a un Dios vencido en una cruz, colgado en una cruz romana, el Dios de los cielos humillado en el punto más bajo que cualquier persona en toda la sociedad en aquel momento. Vencido y humillado en una cruz romana no existe, no hay manera de poner esas dos cosas en un mismo espacio. Este poema contiene, hermanos de la travesía, el escándalo más hermoso de la historia. Contiene la trayectoria más extensa de la historia. Desde el lugar más alto hasta el lugar más bajo. Desde el lugar más sublime hasta el lugar de humillación más bajo que un ser humano pueda experimentar. El Dios de la Biblia escoge vaciarse a sí mismo de manera voluntaria. Y siendo el más grande, ocupa el lugar más bajo. Se niega a sí mismo. La luz del mundo se vuelve a las tinieblas. El autor de la vida es entregado a la muerte. El autor de todo aquello que es hermoso por amor, hermanos de la travesía, se entrega a la oscuridad del sufrimiento, a la sombra de la muerte. En el principio era el Verbo y estaba con Dios. Ahora está colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Nuestro Dios y Salvador se dejó ejecutar a sí mismo por los humanos en una cruz. ¿Te das cuenta la belleza de este poema? No decidió aferrarse a su poder. Por eso 2000 años después todavía nosotros miramos esa cruz y encontramos allí la belleza que no hemos encontrado en ningún otro lugar. Como Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito allí en aquella cruz, para que todo el que mira, aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la expresión más hermosa de amor que se ha derramado en toda la historia de la humanidad. El poema culmina con la trayectoria de descenso y a mitad comienza entonces una trayectoria de ascenso. Dice la Escritura que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y miren lo que el Padre hace con el Hijo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Porque Él decidió caminar hacia abajo, entonces vemos que el corazón del Padre se place en llevarlo nuevamente hacia arriba, hacia el lugar más alto que ocupaba en un principio. Jesús, hermanos de la travesía, no te equivoques, no se está ganando el favor del Padre, no está comprando ese lugar, a Él le pertenecía. El Padre nos dice que el Padre no se ve forzado a responder a lo que Jesús hace, a pagarle por el bien de lo que ha hecho, sino que por iniciativa propia del Padre toma a su Hijo amado por amor y lo levanta de la muerte y le otorga un nombre que es sobre todo nombre y lo coloca nuevamente en el lugar más alto. Nos sigue diciendo el poema para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Se ha debatido sobre quién va a doblar su rodilla en ese día. Ese día cuando Cristo venga y regrese a este mundo y toda rodilla se doble ante Él. ¿Quiénes van a doblar las rodillas? Isaías 45 nos da un poquito de luz sobre cómo se va a ver ese día. Que es el lenguaje que Pablo toma prestado de este pasaje. Dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, dice el Señor, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza.
A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. Un día nos dice la palabra del Señor que todas las rodillas de todos los seres humanos que han vivido a través de la historia se van a doblar ante el Jesús que tú y yo en este lugar pequeño estamos proclamando hoy. Toda rodilla se va a doblar ante Él. ¿Sabes qué? Algunos estarán alegres y esa es mi oración por ti y por mí, que nosotros nos doblemos de manera voluntaria. Pero ¿sabes qué? Nos dice el texto de este poema, pero otros se van a doblar avergonzados. Hermanos de la travesía, estamos frente al poema más hermoso de la historia humana. La trayectoria más larga que un ser jamás haya podido hacer. Un poema que nos describe la hermosura del Dios al que nosotros servimos. El Dios que muestra su gloria en negarse y vaciarse a sí mismo. Y quien siendo el más alto se vuelve en el más bajo. En despojarse y hacerse obediente hasta la muerte y llegar a ser colgado voluntariamente en una cruz. Maldito el que muere en una cruz. Un poema capaz de transformar el corazón tuyo y el corazón mío. Y de eso se trata el resto del sermón. ¿Sabes por qué? Porque todavía no nos hemos hecho la pregunta de por qué el apóstol Pablo comparte este poema con los filipenses. No está desconectado del resto de su carta. Toda su carta gira alrededor de este poema. ¿Por qué el apóstol Pablo desde la prisión romana comparte este poema con la iglesia de Filipos? Déjame decirte la razón. Porque hay un problema muy serio con el corazón de los humanos. Porque hay algo que se ha quebrado aquí adentro y que se ha torcido de una forma que nos daña de maneras que nosotros ni siquiera estamos conscientes y no nos atreveríamos a decir. Nosotros desde el momento en que nacemos nos rebelamos contra Dios. Y este problema tiene el potencial de destruir las relaciones más preciadas. Hay una actitud que siempre nos lleva. El poema nos habla de una actitud, pero nosotros tenemos otra actitud y nos lleva siempre a buscar lo nuestro primero. Estamos tan acostumbrados a vivir así que desde el momento del nacimiento instamos a los demás a que cubran nuestras necesidades. Los bebés lloran hasta que sus madres los alimentan. Los niños se portan mal hasta que sus padres les hagan caso. Los jóvenes exigen que no se les dé menos que lo que se les da a sus hermanos. Siempre estamos buscando nuestro propio bien y los adultos ni se diga. Solemos luchar por las posiciones más altas en los trabajos. Buscar el prestigio mayor para nosotros y no para los demás. Queremos una casa y un auto que se vea mejor que el del vecino. Lo que comienza con un instinto de supervivencia al nacer y es muy apropiado, se va convirtiendo en una expresión de nuestra naturaleza caída y aflora en nosotros un insaciable deseo de dominar a los demás. Quítate tú. Quítate tú, ¿verdad? Y una que está saliendo por ahí, hace poco, sácala y úsala. No le tengan miedo, porque si es cuestión de morir, que se mueran primero ellos. Nosotros estamos para salvar nuestro pellejo, aún atropellando a los demás. Alábelo si puede. Y eso es exactamente lo que ocurre, hermanos, también en la iglesia. Tenemos instintos de dominar que matan nuestra comunidad cristiana. ¿Por qué Pablo comparte este poema con los filipenses? ¿Sabes por qué? Porque hay actitudes en sus corazones que los están llevando a ser una iglesia dividida. Miren el mandamiento que el apóstol Pablo les da justo antes del poema. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Abandonen esa actitud, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ahí empieza el poema. Déjenme mostrarles cómo se ve eso. El poema es una ilustración de lo que Pablo quiere ver en esa iglesia. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza el poema.
¿Por qué comparte Pablo este poema con los filipenses? Hermanos de la travesía, el poema tiene como fin arrancar de raíz la actitud que opera en nuestros corazones y reemplazarla con la actitud de Cristo Jesús. Porque esta es la única manera en que los filipenses van a dejar de ser una iglesia dividida. Esta actitud es la única que salva, escucha bien, una relación matrimonial. Tal vez esta es la actitud que tú tienes que empezar a abrazar para restaurar tu matrimonio y tu familia. Esta actitud es la única que salva la relación con tus hijos, porque tiene la capacidad de hacerlo. Donde reina la actitud de Jesús, la gente aprende a caminar hacia abajo y no a caminar hacia arriba, como estamos acostumbrados, a entregar sus privilegios y a poner los demás por encima de ellos y no aprovecharse de ellos, a buscar servir a los demás y no servirnos a nosotros mismos, a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es ahí donde se esconde, escucha bien, la felicidad y el florecimiento de una comunidad, la felicidad y el florecimiento de una familia. Hermanos de la travesía, para ser una iglesia y una familia en la fe sana, tenemos que tener claro que tiene que en nosotros estar la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por este poema. Pero te damos más gracias, Señor, todos nosotros, los discípulos que estamos hoy aquí sentados, como aquellos que estuvieron en el primer siglo, porque nos permite ver lo que tú has hecho para vencer la maldad en este mundo. Señor, nuestra carne nos ala en una dirección. Pedimos que nos ayudes a no seguir los deseos de nuestra carne. Son muy reales. Te pido que nos ayudes, Dios, como iglesia. Derrama tu gracia sobre nosotros, Señor, para que nosotros aprendamos a amarnos y tener la actitud que hubo en Cristo Jesús y que reine en esta comunidad la actitud que hubo en Cristo Jesús. Te pido que en cada uno de nuestros núcleos familiares, Señor, nosotros los que dirigimos esos núcleos familiares, papá, mamá, Señor, podamos tener la actitud de Cristo Jesús. Ayúdanos a escuchar antes de hablar. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de Cristo Jesús. En tu gracia sabemos que tenemos las cosas que te hemos pedido, Señor. En Cristo presentamos esta oración. Amén y amén. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.